Mira por la ventana la próxima vez que te encuentres a 10.000 metros de altura, cruzando el océano a 900 kilómetros por hora. Probablemente te fijes en las nubes, en la curvatura de la Tierra o en el motor que late con fuerza bajo el ala. Pero hay un detalle, un pequeño rasgo de diseño que das por sentado y que es, literalmente, lo único que impide que el avión se despedace en pleno vuelo como si fuera un globo de cristal. Me refiero a esas curvas suaves y redondeadas de los marcos de las ventanas. No están ahí por estética, ni para que tus fotos de Instagram se vean mejor, ni por un capricho de los arquitectos aeronáuticos. Están ahí porque, hace exactamente 7 décadas, las ventanas cuadradas y elegantes empezaron a matar gente. En los años 50, el mundo de la aviación estaba viviendo su mayor revolución. Habíamos pasado de los motores de hélice ruidosos a la era del reactor, y el símbolo de ese progreso era una máquina británica llamada de Havilland Comet. Era el orgullo de la ingeniería, el primer avión comercial de propulsión a chorro. Era rápido, volaba más alto que nadie y tenía unas ventanas cuadradas, grandes y lujosas, iguales a las de los edificios más modernos de la época. Pero entonces, algo aterrador empezó a suceder. Sin previo aviso, sin fallos de motor y sin explosiones internas, estos aviones empezaron a desintegrarse en el aire. En enero de 1954, un Comet que despegaba de Roma se hizo pedazos sobre el Mediterráneo. Pocos meses después, otro avión sufrió el mismo destino cerca de Nápoles. Los investigadores estaban perplejos. No había rastros de sabotaje, ni de colisiones. Parecía que el aire mismo estaba destrozando la estructura metálica. Lo que descubrieron después de meses de autopsias al fuselaje cambió la historia de la humanidad y nos enseñó una lección sobre la geometría que hoy salva millones de vidas cada día. El culpable no era una pieza del motor, sino un detalle tan pequeño que los ingenieros lo ignoraron por completo. Las esquinas de 90 grados. Para entender el peligro oculto, debemos viajar al interior del metal. Imagina que el fuselaje de un avión es como un pulmón gigante que respira. Cada vez que el avión despega y asciende, la presión dentro de la cabina aumenta para que tú puedas respirar normalmente, mientras que la presión exterior disminuye drásticamente. Esto infla el avión, expandiendo el metal apenas unos milímetros. Al aterrizar, el proceso se invierte y el avión se desinfla. Este ciclo constante genera lo que los ingenieros llaman fatiga de materiales. Ahora, piensa en el flujo de esa presión, como si fuera agua corriendo por una tubería. Si la tubería es curva y suave, el agua fluye sin resistencia. Pero si pones un obstáculo en ángulo recto, el agua golpea con fuerza en ese punto. Eso es exactamente lo que pasa en una ventana cuadrada. La presión que intenta escapar del avión no puede fluir de manera uniforme por el marco. Se acumula con una fuerza devastadora en los 4 vértices de la ventana. En ingeniería, esto se conoce como concentración de estrés. En una ventana cuadrada de aquellos primeros aviones, la tensión en las esquinas era hasta 3 veces mayor que en el resto del fuselaje. Con cada vuelo, con cada expansión y contracción, se formaba una grieta microscópica en ese ángulo de 90 grados. Una grieta tan pequeña que era invisible al ojo humano, pero que crecía con cada segundo de vuelo hasta que, de repente, el metal no aguantaba más y se rasgaba violentamente. Era como tirar de un hilo suelto en un jersey de lana. Una vez que la grieta comenzaba en la esquina, nada podía detenerla hasta que el avión entero se abría por la mitad en una descompresión explosiva. El descubrimiento de esta verdad fue uno de los momentos más dramáticos de la ciencia aplicada. Para probar su teoría, los investigadores británicos hicieron algo inaudito. Sumergieron un fuselaje completo de un avión Comet en un tanque de agua gigante. Durante semanas, bombearon agua dentro y fuera para simular miles de ciclos de vuelo en un entorno controlado.
Después de meses de pruebas extenuantes, el fuselaje finalmente estalló bajo el agua. Cuando los buzos bajaron a inspeccionar el metal retorcido, confirmaron la sospecha más temida. La ruptura catastrófica no había comenzado en las alas ni en la cola, sino exactamente en la esquina superior de una de las ventanas cuadradas. Fue una revelación dolorosa que costó muchas vidas, pero que dictó la regla de oro que hoy rige cada avión que ves en el aeropuerto. Las curvas son vida. Al redondear los marcos, la presión puede fluir alrededor de la ventana de manera continua, sin encontrar un punto de acumulación donde el metal pueda fatigarse prematuramente. Por eso, desde mediados de los años 50, las ventanas cuadradas desaparecieron para siempre del diseño aeronáutico. Pero el misterio de esa pequeña ventana que tienes a tu lado no termina en su forma. Si te acercas lo suficiente, notarás un detalle que suele aterrar a los pasajeros que lo ven por primera vez. Un pequeño agujero circular en la parte inferior del cristal. No es un fallo de fabricación, no es una fisura, y no significa que el aire de la cabina se esté escapando. Ese pequeño orificio es, de hecho, una obra maestra de la regulación de presión. Tu ventana no es una sola pieza de plástico, sino un sistema de 3 capas de acrílico altamente resistente. La capa que puedes tocar, la interna, es puramente protectora, para evitar que los pasajeros rayen las capas estructurales. La magia ocurre entre la capa media y la capa exterior. El pequeño agujero, conocido como agujero de purga, sirve para equilibrar la presión entre la cabina y el espacio que hay entre los cristales. Esto garantiza que sea la capa exterior, la más robusta de todas, la que soporte toda la carga de la presión atmosférica externa. Si esa capa exterior llegara a fallar por algún impacto externo, la capa media está diseñada para tomar el relevo inmediatamente. El agujero permite que el sistema respire y evita que la humedad se condense entre los paneles, manteniéndote siempre con una visión clara del exterior, mientras te protege de un entorno que sería mortal para un ser humano sin protección. Es una redundancia invisible, una seguridad silenciosa que demuestra que en la aviación nada se deja al azar. Cada curva, cada milímetro de grosor y cada pequeño orificio ha sido pagado con décadas de investigación y pruebas rigurosas. Incluso la disposición de estas ventanas en el fuselaje tiene una razón científica profunda. Si te fijas, las ventanas nunca están alineadas perfectamente con las costillas principales de la estructura del avión. Se colocan de manera que no debiliten los puntos de carga más críticos. Todo el diseño del avión moderno es una danza entre la ligereza necesaria para volar y la fuerza brutal necesaria para no romperse bajo la presión. La próxima vez que sientas que la ventana es demasiado pequeña o que te gustaría que fuera más grande para disfrutar del paisaje, recuerda que cada centímetro de ese orificio es un compromiso con la física. Cuanto más grande es la ventana, más puntos de tensión potenciales creas en el fuselaje. Por eso, los aviones de carga suelen no tener ventanas en absoluto. Un fuselaje sólido y sin agujeros es intrínsecamente más fuerte y duradero. Pero para nosotros, los pasajeros, la ventana es el vínculo psicológico necesario con el exterior. Sin ella, volar sería una experiencia claustrofóbica y desorientadora. Los ingenieros han logrado darnos esa vista sin comprometer nuestra integridad física, utilizando la elegancia de la curva para burlar las leyes de la destrucción. Este viaje desde el desastre del Comet hasta los aviones modernos como el Airbus A350 o el Boeing 787 nos enseña que la ingeniería no es solo construcción, es aprendizaje a través del error. El peligro oculto de las esquinas 90 grados fue una lección humillante para una humanidad que se creía dueña de los cielos. Nos recordó que la naturaleza no perdona los ángulos rectos donde debería haber fluidez. Hoy, cuando ves las ventanas redondeadas de un avión,
Estás viendo el resultado de una de las investigaciones de accidentes más importantes de la historia. Estás viendo un diseño que fue forjado en la tragedia y perfeccionado en los tanques de agua de los laboratorios de ensayo. Es la prueba de que lo que parece una decisión estética es, en realidad, una barrera geométrica contra la muerte. La fatiga del metal sigue siendo un enemigo constante, pero gracias a esas curvas, hemos aprendido a bailar con la presión en lugar de luchar contra ella. La aviación es, quizás, la industria más implacable del mundo. No permite segundas oportunidades a 10.000 metros de altura. Por eso, cada vez que escuchas el estruendo de los motores y sientes cómo el avión se infla al despegar, puedes estar tranquilo. Estás dentro de una cápsula diseñada para ser perfecta, donde cada esquina ha sido eliminada para que el estrés del vuelo se deslice suavemente por el fuselaje. El legado de aquellos pioneros que volaron en el Comet vive en cada marco redondo que nos permite cruzar continentes en horas. La próxima vez que alguien a tu lado se queje de que las ventanas son pequeñas o de que el diseño parece anticuado, puedes contarle esta historia. Cuéntale que esas curvas son lo que mantiene el avión unido. Cuéntale que el pequeño agujero que ve es el guardián de su oxígeno. Y sobre todo, recuérdale que en el cielo, la diferencia entre el progreso y el desastre absoluto es, a menudo, tan simple como una línea curva en lugar de un ángulo recto. Hemos aprendido a habitar el vacío del cielo, convirtiendo el metal en algo que fluye, algo que respira y algo que, por encima de todo, nos devuelve a casa sanos y salvos. La geometría no es solo una materia que estudiamos en la escuela. En la aviación, la geometría es la diferencia entre la vida y la nada. Disfruta de la vista, porque cada segundo de esa imagen a través de tu ventana circular es un triunfo de la razón sobre el caos, una victoria de la curva sobre la esquina, y un recordatorio de que en las cosas más simples, como la forma de un marco, se esconden los secretos más profundos de nuestra supervivencia tecnológica. Si has llegado hasta aquí, probablemente nunca vuelvas a mirar un avión de la misma manera. Has descubierto que la estética es secundaria y que la seguridad es una ciencia de detalles invisibles. Tu cerebro ahora tiene una nueva capa de conocimiento sobre cómo el mundo que nos rodea ha sido moldeado por errores que no podemos permitirnos repetir. El peligro oculto ha sido revelado y la próxima vez que toques el acrílico frío de la ventana durante un vuelo nocturno, sabrás que estás tocando una de las mayores hazañas de la ingeniería moderna. Gracias por acompañarme en este recorrido de 12 minutos por la historia y la física del vuelo. En un mundo lleno de distracciones, entender el porqué de las cosas simples nos hace un poco más dueños de nuestra propia realidad. No olvides que la curiosidad es el motor que nos lleva más lejos que cualquier turbina, y que siempre hay un secreto esperando a ser descubierto detrás de cada objeto cotidiano. La próxima vez que vueles, sonríe a la ventana curva. Ella está haciendo un trabajo increíble para que tú solo tengas que preocuparte por el destino. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos abriendo el capó de las cosas que todos usamos, pero que casi nadie entiende realmente. Hasta entonces, mantén tu curiosidad tan alta como un avión de crucero y nunca dejes de preguntarte por qué el mundo tiene la forma que tiene. Porque, como acabas de ver, una simple curva puede ser lo más importante que jamás hayas ignorado.